Bueno, ahora les voy a hablar sobre otro punto que me llamó la atención, que son los comentarios. Bueno, los comentarios prácticamente son utilizados para proporcionar información adicional y explicar sobre los funcionamientos del código. Existen dos tipos de comentarios: los de una sola línea, que comienzan con dos slash, y los de varias líneas que delimitan entre el slash, asterisco y asterisco slash. Bueno, es como que los principales, prácticamente los que recién van empezando en la programación, utilizan comentarios para explicar lo que está sucediendo en el código. Pero en realidad un buen código prácticamente es lo que uno debe entender el código prácticamente, entonces no necesita de comentarios. Bueno, una práctica bueno, una práctica sería prácticamente sería que se puede utilizar las funciones para simplificar un código y hacerlo más autodescriptivo. En lugar de tener un bloque largo, ese puede minimizar, se puede decir, el código. Se puede también crear funciones específicas para realizar tareas individuales. Como se puede observar aquí, se puede, bueno, existen situaciones en las que los comentarios explicativos son necesarios, como en algoritmos complejos o en optimización inteligente. Por otro lado, hay comentarios que son considerados buenos y considerados comentarios malos. Como se puede ver aquí, estos son los buenos comentarios que se puede. Bueno, los comentarios buenos serían que se pueden describir una arquitectura proporcionando una visión general de alto nivel de los componentes y cómo interactúan entre sí, así como un flujo de control de diferentes situaciones. Documentar las funciones utilizando sintaxis específica, JSDoc, que prácticamente implica describir los parámetros y el uso de una función, así como el valor devuelto. Los editores de código de WebStar pueden utilizar esta función para proporcionar autocompletado y verificación automática. Además, existen herramientas como el JSDoc 3 que generan documentación HTML a partir de los documentos, que lo facilitan la creación de documentación clara y compleja del código. Esto sería en cuanto al punto 3.3. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el punto 3.1, que es la depuración del navegador. Bueno, la depuración del navegador se refiere al proceso de encontrar y corregir los errores que se pueden encontrar en un script. Todos los navegadores actuales suelen tener esta opción. Bueno, la depuración, como podemos ver, usaremos a Chrome. Nos centraremos prácticamente en Chrome para prácticamente la depuración. Bueno, el panel principal de fuentes. El panel principal de fuentes prácticamente en Chrome es el panel source o fuentes. Como podemos ver aquí, para abrirlo se puede usar el F12 o el CMD. Y una vez abierto la interfaz se puede hacer lo siguiente. En el panel source se compone de tres partes: el navegador de archivos, que muestra una lista de archivos como HTML, JavaScript, CSS, entre otros recursos; el editor de código, que muestra el código fuente de los archivos seleccionados; el panel de depuración de JavaScript, que es donde se puede realizar tareas de depuración. Bueno, en la parte interna, acá en Source, hay una consola. En la parte de acá hay una consola donde se puede ejecutar comandos de JavaScript.
como podemos observar aquí, uno de los aspectos principales de la función de depuración es que se puede establecer puntos de depuración de código. Se puede hacer haciendo clic en las líneas aquí. Se puede acceder al código dando clic en esas líneas. Una vez el código que se haya obtenido en un punto de interrupción se puede examinar. Prácticamente se puede examinar las variables actuales y ejecutar comandos en la consola. Es en cuanto al punto 3.1. Y bueno, para concluir, tenemos el último tema, que sería expresiones de una función. Que en JavaScript una función puede ser declarada utilizando la sintaxis de declaración de función. Como por ejemplo, como podemos ver aquí el ejemplo, la función sitehide, el alert, el hello, o utilizando una sintaxis de expresión de función como el ejemplo de let, sitehide, función alert, hello. La expresión de una función permite crear una nueva función en medio de expresión y asignarla a una nueva variable. En el ejemplo anterior, la variable sitehide obtiene un valor de una función creada. Prácticamente esta es la función y este obtiene el valor de esta variable que ya fue creada. También es importante destacar que la función de un valor en JavaScript puede ser asignada a variables, copiada a través de otras variables y tratada como cualquier otro tipo de valor. En ejemplo, se copia la función de la variable fun y tanto site como fun pueden ser utilizadas para llamar a la función. Cuando se imprime el valor de una función utilizando el alert, se muestra prácticamente lo que estamos viendo aquí, se muestra que su representación de cadena es un código fuente de una función. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, buenos días con todos. Y bueno, hoy día les voy a hablar sobre exercise javascript.info. Bueno, les voy a hablar sobre el punto número 2.17, que son las funciones de flecha y lo básico. Hay otra, como podemos observar aquí, dice que hay otra sintaxis muy simple y concisa para crear funciones, que suele ser la mejor expresión de funciones. Se llama función de flecha porque se les ve así, como prácticamente y tiene forma de una flecha. Como podemos ver aquí, tenemos un ejemplo, acá otro ejemplo más concreto y otros ejemplos. Bueno, las funciones de flecha pueden parecer no se pueden observar muy complicadas, pero eso cambia cuando, más o menos con la práctica se puede ir volviendo muy difícil. O sea, a simple vista parece algo muy complicado, pero con la práctica se vuelve muy simple, la verdad. Son convenientes para acciones simples de una línea. Cuando son demasiados, son prácticamente funciones que se les puede escribir en una línea. Las funciones de flecha multilínea son las funciones de flecha que hemos visto anteriormente en los ejemplos. A veces se necesita de una función más compleja con simples expresiones de sentencia en caso que podamos encerrarlos entre llaves. La principal diferencia es que las llaves requieren de un return entre ellas para devolver un valor, como podemos ver aquí en el ejemplo. Que necesitamos de return. Return lo que hace es que va a devolver el valor que nosotros le estamos diciendo que va a devolver. Entonces, por ejemplo, aquí dice A más B, entonces aquí estamos diciendo que devuelve el resultado, que el resultado sería A más B. Entonces aquí necesita de un return para que pueda devolver el return prácticamente es lo que devuelve, lo que muestra el usuario.